Marcos, verso 30. Es un versículo, conocido creo para algunos de ustedes. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, unge mi vida y unge la vida de tu iglesia, de todos los que están acá. Que tu palabra pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, pueda crecer, pueda madurar y pueda dar fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Sujeto este tiempo a tu voluntad. Si hay alguien enfermo, que reciba sanidad. Si hay alguien con un dolor en esta hora, reciba sanidad, reciba liberación de ese dolor. Si hay alguien con alguna preocupación en esta hora, alguna inquietud, Señor, que tu paz y tu fortaleza inunde ese corazón necesitado. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena y toda atadura. En el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice: honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En esta ocasión aquí, el sacerdote Elí y sus hijos la habían enchastrado. No estaban obrando mal, estaban deshonrando a Dios. Y Dios tenía promesa para ellos. Dios tenía promesa para esta familia. Sin embargo, el Señor retiró esa promesa. Dios retiró esa promesa porque habían comenzado a deshonrar a Dios. Y entonces larga esa palabra, ¿verdad? Que honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. La palabra honrar significa respetar, tener consideración. Nosotros tenemos que respetar a Dios, considerar a Dios, admirar a Dios y que Dios sea nuestra mayor admiración. Amén. También, hermanos, tenemos que destacar a Dios y tenemos que reconocer a Dios. Eso es honrar a Dios. Así que si usted quiere honrar a Dios, respete a Dios. Aquí el sacerdote Elí dejaba pasar por alto un montón de pecados de sus hijos, ¿verdad? Y eso comenzó a deshonrar a Dios. Y Dios tenía promesa. Entonces es importante que nosotros sepamos, porque muchas veces, hermanos, nosotros los seres humanos, a Dios, todos los seres humanos les gusta ser honrado, ¿verdad? Todos nosotros. Nos gusta que alguien nos honre a nosotros, que nos respete, que se nos considere, que nos admire, que nos dé el regalo, ¿verdad? Cuando uno va a honrar a veces a alguna persona, le lleva un regalo y es una forma de honrar, ¿verdad? A la otra persona, de admirar, de reconocerlo, de respetarlo, bueno, tantas cosas, de destacarlo también. Ahora, todos nosotros, hermanos, también pretendemos que Dios a nosotros nos honre, ¿verdad? Queremos que Dios nos honre. O sea, que Dios a nosotros nos reconozca, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Toda la prosperidad que viene de lo alto es una honra de Dios para el ser humano. Que Dios restaure, que Dios sane, todo eso es honra de Dios. Amén. Todos nosotros queremos eso, ¿verdad? El ser humano también le gusta recibir presentes, como dije, le gusta el aplauso. Mucha gente le gusta el aplauso, ser admirado, aplaudido, ¿verdad? Es una forma de honrar también. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros o cuántos de los seres humanos están dispuestos a honrar a Dios? Porque la Biblia dice acá: honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, ¿verdad? Esto es importante saber, hermanos, ¿verdad? Lo que está claro en la Biblia, está claro en la Biblia. Podemos anhelar que Dios nos honre y nos bendiga. Podemos desear que Dios nos honre y nos bendiga. Podemos clamar que Dios nos honre y nos bendiga. Pero ¿qué tal nosotros estamos dispuestos a honrar a Dios? Porque la Biblia dice: honraré a los que me honran y, ¿verdad?, aquellos que me desprecian serán tenidos en poco. Hay mucha gente hoy despreciando a Dios. Y hay mucha gente deshonrando a Dios. Aún en el ámbito cristiano hay mucha gente, hermanos, deshonrando a Dios.
Y en muchas ocasiones todos nosotros, aún siendo creyentes, hemos deshonrado a Dios. ¿Verdad? Hemos deshonrado a Dios. No hemos obrado mal, hemos desobedecido, hemos hecho lo que a nosotros nos ha parecido y eso es deshonra a Dios. Hemos deshonrado a Dios. Entonces, a veces el esperar que Dios nos honre así nomás no corre. Nosotros también tiene que haber una disposición en nuestro corazón de honrar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las cosas que nosotros, si queremos honrar a Dios, que tenemos que tener presente es la fe. Amén. En Hebreos 11:6 la Biblia dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Cuando uno honra a alguien, uno está queriendo agradar a esa persona, ¿verdad? Y si queremos nosotros agradar a Dios, nosotros tenemos que tener fe. Amén. Es imposible agradar a Dios sin fe. El que se acerca a Dios tiene que creer, ¿verdad?, que Él es una realidad. Y aquí la fe, hermanos, que honra a Dios es una fe basada en la verdad, porque mucha gente, no, pero yo tengo fe en Dios. Hay gente que dice yo tengo fe en Dios, pero no es la fe que habla aquí Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe que habla aquí en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreo, es la fe de aquellas personas, ¿verdad?, que caminaron en la historia, ¿verdad? Caminaron y dejaron todas unas huellas de esperanza, de consagración, de entrega, ¿verdad? Y ahí hay una lista de personajes de la fe, los héroes de la fe que le llamaron. Pero más allá, Dios no nos pide que nosotros seamos un héroe de la fe como ellos. Dios no nos está pidiendo ni exigiendo eso. Pero sí Dios quiere que tengamos una fe basada en la verdad. No una fe vaga como mucha gente, que tiene una fe de la boca nomás, una fe en un Dios lejano, un Dios que desconocido. Pero la fe basada en la verdad es una fe en un Dios que se da a conocer, que se muestra, que se revela, que quiere una relación con nosotros y que nos dejó una palabra, nos dejó una instrucción, nos dejó un manual, nos dejó algo para que nosotros también caminemos, ¿verdad?, bajo esa dirección de la palabra de Dios. Entonces no es una fe cualquiera, es una fe basada en la verdad. Esa es la fe que agrada a Dios, ¿verdad? Es una fe no fingida. La fe no fingida es una fe del corazón, es una fe que yo decido desde el corazón. Y la Biblia dice en Romanos 10:9 por ahí, si creyeres con el corazón, si creyeres de corazón, ¿verdad?, que Jesús fue levantado de entre los muertos, serás salvo. O sea, tiene que ser una fe viva, una fe no fingida, una fe del corazón. Amén. Tiene que ser una fe obediente la que honra a Dios. Amén. Muchas veces nosotros los cristianos deshonramos a Dios porque nuestra fe, ¿verdad?, es una fe que muchas veces en el momento de obedecer, de aplicar lo que dice la palabra, no lo hacemos y estamos deshonrando a Dios. Y si deshonramos a Dios, hay, digamos, promesa que la vamos a perder, hermanos, porque Dios es muy bueno, Dios es muy amoroso, Dios es muy poderoso, Dios tiene todos los recursos, pero ¿cuánto creemos en Dios que no le obedecemos? ¿Cuánto creemos en Dios que no le hacemos caso? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto estoy creyendo realmente en Dios? ¿Verdad? Y bueno, y ahí está la diferencia de que mucha gente dice, creo en Dios, y hay otro que dice, no, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y en este camino voy a caminar, en este camino voy a andar, por este camino voy a dar mis pasos, voy a tomar decisiones por el camino de la palabra, de la voluntad de Dios, por el camino de Dios. Y cuando venga batalla, cuando venga problema, cuando venga adversidad, me voy a mantener firme en el Dios en el cual he creído. Amén. Porque estos héroes de la fe pasaron de todo, momentos muy lindos, pero pasaron valles de sombra de muerte, muchos de ellos. O sea, no es fácil. Y la fe bíblica no es una fe así nomás, es una fe que hay que nutrirla, que hay que alimentarla, ¿verdad? Que hay que darle conocimiento también a esa fe para que sea una fe real. Entonces, hermanos, si queremos
honrar a Dios tenemos que tener esa clase de fe. Amén. También la Biblia dice en Proverbios 3, 9 y 10, dice de esta forma. Por Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. ¿Queremos honrar a Jehová? Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa acá. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿No? O sea, una de las formas para honrar a Dios también es con nuestros bienes que Dios ya nos dio. Amén. Uno de los bienes más grandes que tenemos, que Dios nos ha dado a todos nosotros y a todo el mundo, es el tiempo. Dios a nosotros nos ha regalado 24 horas por día, 168 horas en la semana y 365 días durante el año, ¿no? ¿Y cuántos años nos ha dado el Señor? Solo Él sabe. Pero Él nos ha dado una vida, amén. Él nos ha dado un tiempo de vida. Somos peregrinos, estamos de paso aquí. Quizás mañana no estamos, no sabemos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado un tiempo y nosotros tenemos, si hay algo que debemos valorar en esta época, es el tiempo que Dios nos regaló. ¿Qué estamos haciendo con todo ese tiempo que Dios nos ha dado? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estamos honrando a Dios con el tiempo que Dios nos ha brindado? ¿O estamos diciendo, no tengo tiempo, no puedo, después Dios, mañana Dios, otro día, las cosas del reino de Dios? Cuando el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces el tiempo, hermanos, dice que el hijo pródigo en esa parábola, cuando una de las cosas que desperdició, dice, desperdició sus bienes. Y sabemos que ese joven no solamente desperdició su dinero, sino que desperdició su tiempo, porque dice que vivió perdidamente. Mucha gente, hermanos, vive perdidamente en este mundo, alejado, apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin servir a Dios, sin honrar a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo Dios puede honrar a alguien de esa forma? ¿Verdad? Ahora, hermanos, nosotros los creyentes tenemos que saber qué hacemos con nuestro tiempo. ¿Verdad? ¿Será que podemos mejorar nuestro tiempo para Dios? ¿Podemos invertir más de nuestro tiempo para Dios, para su reino? ¿Verdad? Tenemos que saber eso. Cada uno sabe qué es lo que decide y hace con su tiempo, ¿verdad? Usted es el que tiene que administrar ese tiempo. Pero la Biblia dice que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Otro de los bienes que tenemos, nuestro talento, nuestra capacidad. Otro de los bienes que tenemos, nuestra profesión. Qué lindo es cuando alguien se gradúa de algo, ¿verdad? Y allí en el puesto donde está honrando a Dios. Qué lindo es eso, hermanos. Dios le ha dado a mucha gente talentos, capacidad, pero también una profesión, ¿verdad? Y qué lindo que ahí podamos honrar y glorificar a Dios con lo que Dios te ha dado. Amén. También la Biblia dice aquí, hablando de honra a Jehová con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Aquí habla también de la parte material, o sea, honrar a Jehová con los bienes, ¿verdad? Y con la primicia de los frutos está involucrando la parte material y financiera. Dios nos da, hermanos, para que nosotros no cerremos la mano, ¿verdad? Sino para que seamos generosos. Amén. Honrar a Dios con lo material es ser generoso con lo que Dios pone en nuestra mano, en nuestra despensa, donde sea. Amén. ¿Verdad? Se trata de nuestras finanzas. Si nosotros honramos a Dios con nuestras finanzas, Dios va a honrarnos también en nuestras finanzas. Amén. La Biblia dice, el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra generosamente, y muchas veces nosotros le decimos que no al Señor, ¿verdad?
Muchas veces nosotros queremos para nosotros, nomás vivimos en un mundo muy materialista, muy consumista, donde queremos nosotros mejorar toda nuestra vida y muchas veces no honramos a Dios con nuestros bienes. Qué lindo es aquel que tiene un vehículo y puede decir, hoy puedo llevar un hermano a la iglesia. Y tiene esa preocupación, esa inquietud, ¿verdad? Aquella persona que no tiene un vehículo, que vive lejos, que le cuesta, qué lindo es cuando hay una actitud así. Eso es honrar a Dios con los bienes. Amén. Y así mucho más. Quizás alguien pueda honrarle de diferentes maneras con otra clase de bienes, ¿verdad? No solamente espere tener un auto, ¿verdad? La casa que Dios nos ha dado, a veces podemos abrirla para hacer una célula o tener una casa de oración, lo que sea. Bueno, muchas cosas, hermanos. Amén. Con las primicias de tus graneros, dice acá, las primicias. La primicia es lo mejor, lo primero para Dios. Lo primero, lo mejor para Dios. Honra a Jehová con tu bien y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, dice, con abundancia. Amén. Queremos que Dios nos honre con abundancia. Bueno, tenemos que honrar a Él con estas cosas. Amén. Porque el resultado es una provisión continua, es una bendición integral. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, también podemos honrar a Dios de otra forma, viniendo a la casa de Dios. Usted quiere honrar a Dios, venga a la casa de Dios. Vivimos en una etapa y en un mundo, ¿verdad? Hoy, hermanos, estuve hablando con una persona, dice, yo sé que Dios está en todas partes, ¿verdad? Yo a la iglesia no voy, porque Dios está en todas partes, pero a la iglesia no voy. La iglesia, hermanos, Jesús le llamó mi casa y le llamó casa de oración. Amén. Entonces, despreciar la casa de Dios, hermanos, pero es un poco la cultura de este tiempo, la cultura de no tener un compromiso, de no tener una responsabilidad de crecimiento espiritual, no tener los oídos, dispuestos a oír una palabra que le va a ayudar en la fe. Esa gente se va al infierno. Salvo alguna excepción, la gente que piensa así se va a ir al infierno, porque está despreciando. Entonces la fe que tiene no es una fe genuina, no es una fe de compromiso, de responsabilidad, es una fe muy vaga. Estoy hablando de gente que ha decidido ya no asistir a la iglesia, ¿verdad? Quiere tener una fe por ahí. Entonces, hermano, usted también cuide esa responsabilidad de congregarse. Tenga cuidado, ¿verdad?, de decir, no, yo me pongo a orar en mi casa. Digo esto porque alertando que es un tiempo donde la iglesia es atacada de esa forma por el diablo, hermanos. Bueno, hermanos, queremos honrar a Dios viniendo a su casa para orar, viniendo a su casa para adorarle, viniendo a su casa para buscarle más, viniendo a su casa para tener comunión. ¿Con quién? Con Dios y con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Amén. Es, hermanos, así. O Dios no quiere que su pueblo tenga comunión, ¿verdad? Aquel que se queda así en su casa ya y dice, no, yo no necesito la iglesia, bueno, está despreciando la comunión de Dios, la comunión con la iglesia, la comunión con el Espíritu Santo. También, hermanos, honramos a Dios y venimos a su casa para servirle. Sabemos que servir a Dios no precisa la casa de Dios, ¿verdad? Podemos servir a Dios, como muchos dicen, en el hospital, allá, por donde sea, podemos servir a Dios. Es más, claro que es así. Si nosotros creemos que solo en la iglesia se puede servir a Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, en la iglesia hay muchas cosas que también es servicio a Dios. Muchas cosas que tienen que ver con servicio a Dios. También, hermanos, honramos a Dios cuando venimos a la iglesia para crecer. Usted quiere honrar a Dios y no tiene ningún interés en crecer espiritualmente. ¿Cómo va a honrar a su Padre, ¿ya?, y no tiene ningún interés en aprender sobre Él, saber sobre Él, qué quiere Él, si hay algún hermano mal, donde Dios quiere que usted le ayude, ¿verdad?, le dé fuerza o se interese por Él? ¿Qué interés
¿verdad? ¿Cómo vamos a crecer si no queremos honrarlo de esa forma? Y para ser parte de su pueblo también, hermanos, venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero estar con la iglesia, quiero estar con la familia, quiero ver a mis hermanos, quiero tener comunión con mis hermanos, quiero interesarme de la vida de mis hermanos, cómo está viviendo, hermanos. Todo eso es honrar a Dios. Ustedes saben, hermanos, que Jesús ya nos ha honrado a nosotros. Jesús ya demostró toda, hermanos, lo dejó todo, digamos, claro. Él ya nos honró a nosotros. Ahora nosotros tenemos que honrar a Dios. Y Él nos va a seguir honrando. En todas las cosas, Dios va a seguir honrando a su iglesia, a su pueblo. Pero hermanos, Jesús nos honró al dejar su trono de gloria, ¿verdad? Su lugar de privilegio, ¿verdad? Él bajó del cielo, se hizo hombre, ¿verdad? Allí en el vientre de María, anduvo entre nosotros, honró a muchas personas, sanando, libertando, ¿verdad? Dando vida, dando esperanza, haciendo bienes. Dios es un Dios que ya nos honró. Y nos honró en la cruz, dándonos vida eterna, dándonos salvación, perdonando nuestros pecados, derramando su sangre en nuestro lugar. ¿Cuánto nos ha honrado el Señor? Y después nos ha honrado resucitando, venciendo la muerte y dándonos vida eterna. Pero nos sigue honrando porque Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dale gloria a Dios, honra al Señor, adoración a este Dios, aleluya.